Bueno, mis amigos, ya comienzan a conectarse todos ustedes con nosotros acá a mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial, a través de Facebook. Este es mi fanpage y como siempre, acá comenzando la transmisión de hoy, viernes 6 de diciembre del año 2024. Como tantas veces mencionamos, se está acabando el año y ahora sí que se está acabando. Estamos en el último mes del año, ya estamos en plena Navidad, así que espero que las fiestas navideñas y que un buen rato de esparcimiento junto con su familia, pues sean lo que usted necesite para reanudar la continua lucha que tenemos aquí todos los días para echar hacia adelante, tanto en nuestra isla del encanto, Puerto Rico, como en los Estados Unidos, los países latinoamericanos, en todo el orbe, donde quiera que haya alguna persona que escuche o que pueda tener alguna atención en esta presentación que hacemos todos los viernes de La Otra Realidad. Pues siempre agradecemos a todos ustedes el apoyo y sobre todo el que puedan de alguna forma o manera compartir el contenido que aquí pues damos a todos ustedes para que pues tenga otra opinión adicional a las muchas que pueden haber. Recuerde que aquí no somos dueños de la verdad, aquí no somos los sabios de del Himalaya, acá no somos los gurús tampoco ni el elefante blanco del centro del conocimiento del mundo, sino que simple y llanamente opinamos, tanto yo como mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, que estará en el segundo segmento vía telefónica, como de costumbre con todos nosotros. Así que basándonos en datos, hechos, notas históricas y otras fuentes de información, otros asuntos que podemos aquí desarrollar, es que elaboramos precisamente la presentación de La Otra Realidad. Tu amigo Andrew Álvarez aquí con ustedes en este programa de corte ecléptico, que ya llevamos muchos años en esta labor, específicamente desde que estamos en radio, desde el 2004, ya estamos en el 2024, 20 años de La Otra Realidad, no es nada fácil, todos los viernes, y luego pues también los muchos años que estuvimos también en otra emisora AM, Noti1, donde estuvimos pues alrededor de 7 años también, trayendo a la discusión pública nuestro programa Siglo XXI, así que mucho tiempo en esto. Sabemos de qué se trata el asunto y la manera y la forma que hay que esbozarlo para el entendimiento común de todo el mundo desde un punto de vista didáctico. Gracias como siempre por estar con nosotros. Bueno, vamos directamente hoy con el programa que tenemos hoy 6 de diciembre del año 2024. Vamos a ver qué nos trae precisamente lo que exponemos para todos ustedes, mis buenos amigos. Bueno, usted sabe que continúa la investigación del asesinato del ejecutivo de los seguros allá en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York. Brian Thompson fue asesinado por un hitman, por un sicario que le disparó por la espalda a traición y que alegadamente esto tiene que ver con los negocios directamente o servicios de las compañías de seguros en los Estados Unidos. Según este rompecabezas que está tratando de armar homicidios allá en Nueva York, la policía de Nueva York, pues parece ser que desde las balas que tienen inscripciones hasta el método y todo lo que está relacionado con lo que parecen haber sido los hechos, la persona que se involucró en esto pues tenía aparentemente o una misión personal o había sido, elegido para este tipo de trabajo. La realidad es que lo que hemos podido ver en los videos, como los investigadores también, es que la persona utilizó un arma que inclusive se le encasquilló y de hecho tenía un silenciador que no era el de esa arma, había improvisado un silenciador que no es el que usa ese modelo de pistola. Pero todo esto son algunos de los detalles que nos ha descrito la policía. Inclusive hay una recompensa de $10,000 para cualquier persona que pueda compartir información que lleve al arresto de este individuo desconocido hasta este momento. La policía de Nueva York está llevando a cabo la investigación directamente con los videos que tiene, los videos que se han estado poniendo en las redes también, tratando de que si alguna persona lo conoce lo puede identificar. A base de esto, obviamente, de los casquillos, pues es que se está trabajando y lógicamente hay lo que se llama la inteligencia policíaca y estos definitivamente están armando estos rompecabezas. Habrá que ver si en alguna medida el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, entra en esta investigación, cosa que no se ha mencionado por lo menos hasta este momento en ninguna parte de noticias, pero esto es parte de todo este conglomerado de problemas y querellas que existen con la industria de seguros, no solo en los Estados Unidos, acá en Puerto Rico, donde los diferentes planes médicos que hay en Puerto Rico tienen una ganancia, un presupuesto básicamente de $14,000 millones, que se supone que el 78% de esa enorme cantidad de dinero pues se dé en servicio, el resto es ganancia neta para los accionistas, los dueños, los CEO o los que sean de los planes médicos en Puerto Rico. Y como siempre, aquí, como dicen, el que hace la ley hace la trampa, y me explico.
Se sabe muy bien que es muy difícil muchas veces hacer reclamos a los seguros, no solamente a seguros de vida, no solamente a seguros médicos, sino también los seguros de propiedad. Si usted tiene un automóvil, tiene un accidente y le ponen 1.000.000 de trabas, por no ser exagerado, ¿verdad? Para ver cómo usted no tiene que pagar lo que pasó, o cómo usted no cualifica, o cómo usted fue el culpable del incidente, o cualquier otro tecnicismo que pueda ser utilizado. En la industria de seguros, definitivamente en Puerto Rico, hay una nébula que hay que desentrañar y que siempre ha estado, ¿no?, en la palestra pública la discusión. No únicamente los planes médicos, como he dicho hace un momento, sino obviamente los seguros de la propiedad, los seguros para automóviles, los seguros para su residencia, ¿no?, inundaciones si la cubre o no, terremotos si lo cubre o no, huracanes, etcétera, etcétera. Y según los eventos catastróficos se dan en Puerto Rico y se dan todos estos fenómenos naturales, más suben las primas de seguro, lo sabe, ¿verdad? Mucho más. Inclusive si usted tiene un pequeño accidente, el próximo año la prima de seguro suyo sube automáticamente cientos de dólares. Pero bueno, de eso se habla aquí, de todas estas cuestiones, las reclamaciones y de los trucos y tecnicismos que siempre han utilizado las diferentes, ¿no?, compañías de aseguradoras para no tener que cumplir precisamente con lo que debería darle al cliente, con lo que usted paga, porque no es de cachete. En Puerto Rico por lo menos se estima que debe haber alrededor de 225.000 personas, eso es cerca de un 21 o 22%, no recuerdo exactamente el número, pero más o menos ese número, 225.000 personas, 228.000, que no tienen ningún tipo de cubierta de seguro. En los Estados Unidos, wow, hay muchísimo más, por eso es que no se ha derogado el Obamacare cuando se trajo, porque obviamente hay gente, millones y millones de estadounidenses que no tienen cubierta de salud. Hay que hacer una reforma de salud en Estados Unidos. Acá en Puerto Rico pues tuvimos disque una reforma de salud en la época de Pedro Rosselló, y ya usted sabe que es lo que tenemos en la actualidad, manga por hombro. Pero bueno, acá aparte de la política chiquita, porque yo no cargo a ningún partido ni a ningún candidato y no me importa en lo absoluto, porque la realidad es que todos al fin de cuentas, al final del camino, nadie le sirve al pueblo de ninguna forma o manera, porque no se resuelven los problemas. Los problemas siempre están recalentados, ni que fuera con microondas. Todo el tiempo tenemos los mismos problemas, todo el tiempo. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto y hacia dónde nos lleva la situación de este asesinato de este señor Brian Thompson, que como muchos otros asesinatos se han dado en Estados Unidos de ejecutivos, aquí en Puerto Rico inclusive, se han dado asesinatos de ejecutivos y han ido y se ha podido acusar a las personas después de años y años de haber sucedido, entre tantas cosas más, específicamente ejecutivos bancarios, y hemos visto en los Estados Unidos inclusive gente que había estado ligada a los negocios de los Clinton, ¿no?, de Bill Clinton, ¿no?, y de su esposa Hillary. Pues hay una larga lista de personas que fueron asesinadas en Estados Unidos. Muchos de ellos habían sido testigos que tenían que declarar en juicios económicos, ¿no?, en demandas obviamente civiles, e inclusive lo que podrían ser juicios criminales, pero nunca llegaron obviamente a declarar porque o le metieron un tiro por la espalda allá en Washington, Distrito de Columbia, en la ciudad de Washington, o lo atropelló un automóvil extrañamente, o allá en Arkansas resbaló, como he dicho yo, con el agua o con el hielo y se rajó la cabeza, cayendo de frente se rajó la nuca por atrás, pero cosas así, por no ser exagerado. Pero es un ejemplo que doy para los que creen que los políticos están exentos de todo esto, no importa sea republicano o demócrata, no importa en Puerto Rico el partido que usted sea, o en el resto del mundo, donde obviamente tenemos hasta una crisis allá en Francia, ¿no?, obviamente con la cuestión del primer ministro y el presidente Macron y todo lo que está pasando, y por no hablarlo de Corea del Sur, ¿no?, y su presidente y su ley marcial y lo que parece ser un golpe de Estado y la exigencia de su renuncia en estos momentos. Bueno, el mundo está patas arriba y sin mencionar ninguna de las muchas guerras que hay, inclusive en la política internacional como en la política local. Así que despierta durmiente. Tenemos, ¿no?, un mundo de confusión, un mundo de mentiras. Aquí, ¿a quién se le puede creer? No se le puede creer a nadie, ¿no? No se le puede creer a ninguna otra persona. Aún usted mismo debe cuestionar, oiga bien tú, debe cuestionar lo que usted cree, lo que cree saber, o la misma opinión que uno pueda tener. Yo todos los días me cuestiono y yo me reviso, ¿no?, en conciencia, cómo pensaba yo el pasado año, los pasados 10, los pasados 20, los pasados 30, y he visto, ¿no?, en ese camino longitudinal, cómo ha cambiado mucho mi opinión sobre asuntos, dependiendo de la información que ha adquirido, el conocimiento, la experiencia, etcétera, etcétera. Y uno tiene que transformarse. Si usted toda la vida ha pensado exactamente igual, pues usted no le moduló nada, se quedó precisamente ahí, en ese punto donde las cosas pues no dieron un brinco, no evolucionaron, no se transformaron. Así que uno siempre debe revisarse de alguna forma o manera
cuáles son los postulados que uno sigue, cuáles son las ideas que uno tiene, las creencias, y si estas cosas realmente conectan con la realidad o nos llevan a nosotros a una definición diferente, ¿no? A una versión de la realidad, a una suposición de la realidad. Pero bueno, eso cada cual con su conciencia, con su capacidad de entendimiento, con su proceso cognitivo y todo lo que pueda esto ser parte de nuestra experiencia humana. Y recuerde que esto no es un programa para venir a leer noticias. Aquí decimos las noticias, damos un análisis, en ocasiones histórico, damos nuestra opinión o tratamos de embaucar esto, no diría yo, envolverlo, que es la palabra real, no en la discusión y en el análisis que puede ser, ¿no? Que el raciocinio nos ayude. Pues bueno, dicho todo eso, ojo a ver lo que pasa con este asesinato allá en Nueva York, qué pasa con este ejecutivo de las aseguradoras allá en Estados Unidos y hasta dónde va a llevar esto y si esto pues pudiese romper por otro lado e implicar a otras personas. Mi madre, vamos a ver. Mientras digo todo eso, nuevamente vuelve a la palestra pública la discusión de los nombramientos o por lo menos no de los señalados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? La gente quedó escogiendo. Ya usted sabe que el del Departamento de la Defensa, como mencionamos hace tiempo, y hay quien aquí se cortaba las venas por él, y usted escucha gente por ahí haciendo blog, hablando, lo que no saben. Pero la realidad usted sabe que el mismo Trump lo tiene bajo observación por los escándalos sexuales, por una serie más de asuntos y declaraciones. Yo he visto videos de este señor hace mucho tiempo. Y aparte de la cuestión sexista y aparte de todo lo que pueda hacer, que pueda decir, pues lógicamente hay una serie de casos que están pendientes y habrá que ver si Trump le va a cubrir la espalda, si le va a dar apoyo, si le va a dar cubierta o meramente va a buscar a otro. Usted sabe que han mencionado incluso al actual gobernador de la Florida, DeSantis, para que pueda ser probablemente el nuevo candidato para dirigir el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, allá en el Pentágono. Pero todas estas cosas, en el momento en que yo le hablo a usted, todas estas cosas no son meramente insinuaciones, son tal vez especulaciones sobre lo que podría pasar. Hay gente que tal vez Trump los ha mencionado y que a la hora de decidir quién va con el dedo o a quién va a poner frente al Senado para que sea elegido o para que sea aprobado, pues tal vez no es la persona que finalmente él quiere escoger. Así que esto es un juego interesante, un juego psicológico, un juego político. No es parte también de ver cómo reaccionan no solo dentro de los Estados Unidos ante los nombramientos que él haga, sino cómo también reacciona el resto del mundo, los aliados y los enemigos. ¿Qué cosa puede ser no más de impacto poner a pensar a quienes quieran retar a Estados Unidos, no solamente no en la banca económica, sino los que pueden ser enemigos militares de los Estados Unidos, entre tantísimas cosas? Así que hay que despertarnos a toda esta realidad que vive el mundo, salirnos de la cajita de zapatos, qué sé yo, tratar de ver esto desde otro ángulo, no solamente el personal. Y pues ahí es donde uno trata, ¿no?, de procesar todas estas informaciones que continuamente nos llegan en las noticias que se publican. Pues bueno, el presidente Donald Trump ha elegido al magnate aeroespacial y millonario Jared Isaacman. Jared Isaacman es de una compañía precisamente aeronáutica que en muchas ocasiones ha estado de cliente inclusive de SpaceX, ¿no?, de la compañía de Elon Musk, que de hecho ha subido 3 veces allá a la órbita o a la zona suborbital. Ha subido 3 veces y no ha dicho que la Tierra es plana, así que, oye, para que sepamos de lo que se habla. Aquí lo interesante es que la gran preocupación viene por 2 francos. Una que lo apoya, que son obviamente los empresarios aeronáuticos, que creen que este señor, obviamente, puede ser un agente de cambio, ¿no? Que Jared Isaacman puede ser un agente de cambio que pueda transformar inclusive la forma de hacer, no tanto el negocio en la industria aeroespacial como abrir a nuevas misiones espaciales, ya que va a dirigir la NASA, o por lo menos es señalado en estos momentos por Trump para dirigir la NASA. Se sabe muy bien, y lo que se ha dicho es que no tiene ninguna experiencia en el gobierno. También que no tiene experiencia académica ninguna que le dé las capacidades para poder entender lo que se está haciendo en la NASA. Que sí es un piloto de jet, no, piloto de jet hay miles, que es un piloto de jet, ¿verdad? Y que está metido en esta industria aeronáutica debido a Elon Musk. Me explico para que sepa y busque lo que le digo, verifique lo que le digo y después se opina. ¿Qué hay que decir? Pues bueno, que también ha sido socio de Elon Musk en una serie de proyectos. ¿Es o no es así? Sí. Por ende, está este tema del conflicto de intereses en todo esto. Si va a tener a Elon Musk en el gobierno y va a tener obviamente a este señor Isaacman en el gobierno, son socios, uno metido en la NASA, SpaceX, que le pertenece a Elon Musk, y él tiene otra industria aeronáutica donde van los contratos, donde no va a ir, pues o esto obviamente trae, qué sé yo, poco más de la intriga de lo que siempre se hace. Hay que pensar más allá de lo aparente, no puede ser tan naif, o sea, no se puede ser tan tonto. Y hasta ahora se da cuenta usted que las posiciones importantes se le dan a millonarios, porque es un gobierno millonario, no es de gente trabajadora, común y corriente, no es de clase media. ¿Quién le dijo eso a usted, boludo? Claro que no. Ningún presidente es un pelado,
y usted se da cuenta de qué tipo de gente se rodean. Unos se rodean de intelectuales, otros se rodean de halcones de la guerra, ¿no? De gente que tiene más bien un enfoque militar de la vida y de las relaciones internacionales. Otros se rodean de figuras más conocidas, otros se rodean del establishment mismo, es decir, de gente que viene del establishment, es decir, de otros políticos que han estado en el Senado, en la Cámara, que han sido gobernadores de estados y los pone obviamente en su staff. Y otros pues se buscan millonarios y se rodean de ellos. Eso no es así, verifique. Pues simple, o hace un mix, ¿no? Una mezcla de todos ellos. Pero para subir allá arriba, llegar a Casa Blanca o de una posición de poder en los Estados Unidos, sea en el Congreso, o en el Senado, o en las agencias federales importantes, no la de guardar caja en el almacén allá en Nevada, pues definitivamente tiene que tener usted arraigo, ¿no? En el partido político y sobre todo en el candidato escogido o elegido. Así que esto es un reto interesante, van a ser 4 años interesantes por muchas razones. Y nuevamente lo digo por acá, o sea, aunque a mí no me simpatiza el carácter de Trump, en ocasiones hace cosas que son políticamente correctas y en ocasiones hace cosas que son locuras. En ocasiones se atreve a hacer cosas porque para lograr cambios, oye bien, hay que atreverse. El que no se atreve no logra cambios de ninguna clase, pero no se puede estar siempre flat, usted tiene que subir y caer y falla, ¿no? Y fallando es que aprendemos elemental. Lo que pasa es que usted tiene una posición tan clave, ¿no? Tan neurálgica, tan importante, como es la del presidente de los Estados Unidos, o puede ser la del presidente de la Federación Rusa, o como el presidente de la República Popular de China, o como, qué sé yo, el primer ministro de Gran Bretaña, o el canciller de Alemania, name it, el que usted guste, usted no puede resbalar en seco. Se supone que primero se escocote King Kong antes que usted. Así que los fallos están para nosotros, los silvestres, la gente común y corriente, que no tenemos acceso a esas esferas. Ninguno de nosotros tiene acceso a esas esferas. En nada. Así que meramente somos observadores. Y en Estados Unidos, los que estamos acá en el territorio no incorporado de Puerto Rico, pues ciudadanos de tercera clase sin poder político alguno. Así que, ¿qué se le puede reclamar? Nada. A nadie. Simplemente llorar un poquito, dar un llorado y a ver qué pasa si reducen ayudas, aumentan ayudas o dan incentivos o promueven o ayudan a promover un nuevo plan de desarrollo económico para Puerto Rico, ¿no? Un nuevo plan para adquisición de poder político o para poder organizar este pandemonium que hay en Puerto Rico que nadie sabe dónde tiene la cabeza y dónde tiene los pies. Aquí estamos locos y perdidos en la noria en lo que se refiere, ¿no? A la política gubernamental y qué vamos a hacer con el capital que nos llega de ayudas federales o inclusive de fondos federales designados, algunos obviamente ganados, otros pues que llegan, ¿no? Discrecionales y otros que llegan obviamente por programas o proyectos especiales. Dicho eso, para no quedarme aquí dando vuelta a la noria, definitivamente pues todo esto va a traer una serie de conflictos de intereses, es lo que se está discutiendo desde ahora, es nuevamente gente con otro enfoque. Hay que salir de lo mismo todo el tiempo, porque si usted hace lo mismo todo el tiempo no cambia. Nuevamente, no digo que sea un buen nombramiento, lo desconozco, aunque, como dicen por ahí, ¿no? Usted busca obviamente el perfil de esta persona y busca su currículum y se da cuenta que no, que aunque está en la industria aeroespacial, como hemos dicho, por asociación con Elon Musk, no es un ducho en nada de eso. Primeramente, administración pública, para nada, vea. Y luego a nivel académico, a nivel obviamente de conocimiento científico, nada que ver. Así que hay que ver, quién sabe. Vamos a ver qué sucede. Si es que también, como dije hace un rato, es el que finalmente Donald Trump elige o es meramente, nuevamente, como he dicho, una nube de estas o una cortina de humo que él tira de cuando en vez y de vez en cuando. Así que vamos a estar, obviamente, pendientes a todo lo que sucede con eso. Recuerde que en el segundo segmento estará conmigo el ingeniero Orlando Pla, que trae una serie de temas de la más de interesante. Una vez más, como siempre, acá pues discutimos diferentes ángulos de lo que está pasando en el mundo, desde diferentes tipos, digamos, de enfoque. Bueno, la cuestión de Siria, la cuestión de Siria se sigue obviamente hinchando. Rusia pues parece no tener la capacidad, como he dicho, desde el día 1, de que nuevamente pues se reactivó a gran escala esta guerra civil allá en Siria, lo hemos dicho y lo repito por enésima vez. Rusia obviamente no puede intervenir, ¿no? Al nivel que lo hizo, ¿no? Masivamente, como lo hizo con sus unidades navales, aéreas y terrestres durante el año 2014 y 2015, específicamente 2015, cuando entró directamente en las operaciones para tratar de salvarle el cuello a Assad, ¿no? Al presidente sirio y a su gobierno. En estos momentos están sucediendo muchas cosas. De hecho, el líder de la coalición yihadista, el HTS, que estuvo hablando este miércoles, ¿no? El Hayat Tahrir Ashram, que es esta organización yihadista que antes fue parte de Al-Nusra, que era la versión de Estado Islámico, de Al-Qaeda allá
en Siria y que no tiene que ver nada con Estado Islámico, se parecen las metas, pero entre ellos se odian a muerte. Aquí lo interesante es lo siguiente. Este señor, que es el comandante militar de esta organización HTS, Abu Mohammed al-Jolani, se le ha declarado terrorista, no solamente por los Estados Unidos, no solamente por la Unión Europea, sino por las Naciones Unidas propiamente, ¿no? Es un terrorista internacional. Hay una recompensa por su cabeza. Estados Unidos da $10 millones por la cabeza, obviamente, de este señor Abu Muhammad al-Jolani. Habrá que ver si alguien lo vende o no lo vende. Anteriormente hemos visto, ¿no?, casos donde sí se han entregado a diferentes líderes, inclusive al que era el califa del Estado Islámico, lo entregaron a no sé quién cobró el dinero. Incluso a Osama Bin Laden, que había una recompensa multimillonaria, alguien lo entregó. Ahora no sabemos a quién le pagaron finalmente, aunque ha habido una serie de investigaciones posteriores, se han mencionado algunos nombres, pero parece que nadie, a fin de cuentas, que dicen por ahí, tuvo la oportunidad de reclamar los millones de dólares. Eso es un pescadito, allá los bobos que se creen el premio. Bueno, la cuestión es que esta recompensa está sobre su cabeza. Eso es lo que dan $10 millones por su cabeza. Abu Mohammed al-Jolani niega que él es un terrorista. Él dice que no es un terrorista, que esto es meramente propaganda política de Occidente, propaganda política de Siria, porque Siria sí ha hecho terrorismo, ha matado hombres, mujeres, niños, ancianos, los ha bombardeado junto con los rusos, han aniquilado aldeas completas con el bombardeo de los rusos, que no se quieren para nada, y obviamente el gobierno de Assad ha estado involucrado en todas estas masacres y genocidios dentro de su territorio, que él no ha cometido asesinatos contra mujeres, niños, que él no ha devastado aldeas, y él se canta, qué sé yo, un alma de la caridad, un ángel que descendió a la tierra. Claro, ¿quién le cree eso? Pues bueno, eso es lo que él dice. La realidad es que los datos que hay sobre él, la información que tiene la inteligencia en el Oriente Medio, específicamente todo lo que tiene que ver con el manejo de información que corre sobre los supuestos líderes yihadistas, lo indican como uno de los más activos y de los más violentos, aunque ponga cara de bobo. Pero él dice que nada de esto, que estas cosas no se pueden sacar de contexto, que hay obviamente una línea histórica, un contexto histórico, donde si vamos a ver qué no hacen otros países y no se llama terrorista. Él señala obviamente a Israel con las masacres que tiene allá en Gaza, donde han muerto miles y miles de niños, una verdad que nadie puede tapar, porque es verdad, le guste o no, que obviamente pues le gritarán lo que sea, pero que no hay nada contra Israel debido al genocidio que alegadamente dice este señor Abu Muhammad al-Jolani que ocurre. Lo mismo señala que sucede allá en Siria con el ejército sirio, que lo acusa de eso y acusa a otros grupos precisamente de llevar ese tipo de asesinatos allá a los pueblos y ciudades de Siria. De esa misma manera habla también de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde indica que allí son muertos también indiscriminadamente mujeres, hombres y niños, hospitales son destruidos, y nadie ha declarado terrorista al gobierno ruso, ni nadie ha declarado terrorista al gobierno de Ucrania. Así de que están hablando, ¿cómo se atreven de declararlo a él un terrorista? Mi madre. Esa es la retórica que trae este señor Abu Muhammad al-Jolani. Mi madre. Pero bueno, vamos a saber si esto sucede de esa manera o no sucede de esa otra forma, ¿no? Por otro lado, aparte de lo que este señor haya dicho de que no se considera terrorista, definitivamente sigue, ¿no?, las operaciones a gran escala. Hay gente que cree que no hay guerra en Siria. Por ahí usted encuentra y escucha gente que tiene la mente que se le fue con un té campana de estos mal colados, donde creen que no, en Siria no hay guerra, no hay nada. Esto es fabricado por los medios de noticias. No, esto lo fabricó Fox, lo fabricó CNN. No, esto lo fabrica BBC. No hay nada de esto. Eso lo fabrica RT, que se pasa fabricando masacres en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Obviamente hay gente que está total y completamente enajenada a lo que pasa en el mundo, y hay gente que ni siquiera sabe dónde está su vida en estos momentos. Pero hay que reconocer, y no podemos vivir en negación, de que el mundo es violento, de que tenemos situaciones sumamente graves, que estamos en el borderline, o en la frontera, en la línea precisamente del punto de no retorno ante algunos de estos conflictos que podrían complicarse mucho más en cualquier momento. Y esto es lo que nos hace a todos nosotros seguirle, ¿no?, el rastro a lo que sucede, tanto en Asia, en África, en América, donde estamos nosotros, y lógicamente allá en el Oriente Medio. No hay nada escrito realmente, no hay algo que nos diga esto es lo que va a pasar. Simplemente estamos observando, cosas suceden, otras no, otras podrían pasar más adelante, pero bueno, hay que estar atento a todo lo que hay sin entrar en pánico ni en exageración. Bueno, pues mientras digo todo eso, precisamente lo digo porque, una vez más, por otro lado, hay que mencionar sobre el jefe del Estado Mayor
británico del que hablé hace más de un mes y medio atrás. Si usted busca hace un mes y medio atrás la otra realidad, se da cuenta cuando estuvimos hablando precisamente del almirante Tony Raskin. Este señor, creo que es Raskin o Radaskin, Tony Raskin, creo que es como se pronuncia. Obviamente es el jefe de Estado Mayor, es un almirante británico. Y él nuevamente trae sobre la discusión la situación de las armas nucleares una vez más, ¿no? Este fantasma que tenemos allá atrás, ese síndrome del terror que nos trae el uso de las armas nucleares y que aunque la mayoría de ellas está en el imaginario de todos los pueblos, específicamente de nosotros acá, los occidentales que tenemos acceso a tantos medios y desde el punto de vista tanto de la ciencia ficción como de los documentales que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, como las pruebas nucleares que se hicieron por tantos países dentro del club nuclear, todas esas cosas, y como he dicho, junto a las películas que nos inculcan una serie de ideas y de miedos, fobias sobre todo, pues seguimos pensando precisamente en cuál sería el efecto de una guerra termonuclear. Siempre nos han dicho, ¿no? Y es lo que se ha discutido inclusive por los científicos y los militares o todo aquel que haya hecho un análisis profundo sobre el uso de armas nucleares, de este tipo de armamento, destrucción masiva, de que no habría obviamente victoria alguna en el uso de estas armas, ¿no? Que un intercambio termonuclear entre las superpotencias pues no dejaría piedra sobre piedra. Y que obviamente los que pudieran sobrevivir a esto, más hacia el hemisferio sur, como hemos explicado anteriormente, porque no estarían los impactos directos allá, sino efectos secundarios, específicamente desde la radiación que pueda llegar por corrientes oceánicas, el viento, inclusive el agua, hasta definitivamente el invierno nuclear de que hemos hablado, donde cambiaría las temperaturas en pocos días radicalmente, estando viviendo todos nosotros en el polo. O sea, tendríamos las temperaturas polares en el Caribe, en el desierto, en todas partes. Pero bueno, dicho eso de forma más escueta, cortita, pequeña, sin entrar mucho en eso para no desviarnos, lo importante en todo esto es que debemos recordar algo. Y es que si esas armas son de esa medida y si podríamos tal vez llevar a cabo un acto tan abominable como ese, hay que recordar que lo que siempre se ha tratado es de evitar usar las armas. Que esas armas nucleares, como hemos dicho tantas veces, está escrito en todo libro de texto que pueda hablar sobre la política internacional, son para usarse como disuasivos. Y como hemos explicado aquí tantísimas veces, cada país que quiere tener armas nucleares la quiere tener como un seguro de vida para evitar ser invadidos, ¿no? O atacados. Cosa que no siempre funciona, porque como todos sabemos, hay un conflicto vivo entre Pakistán e India y ambos están armados con decenas de cabezas nucleares. Así que eso tampoco ha sido un disuasivo para que no haya guerra, sino un disuasivo para no usarlas hasta ahora. ¿Ok? Pero por otro lado, es importante señalar que en la actualidad ha cambiado la política inclusive nuclear y hemos visto cómo han cambiado, ¿no? Precisamente la forma o uso que tendrían estas armas, aparte de que han evolucionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el 45 hasta el día de hoy, ha habido un proceso de desarrollo tecnológico como usted no se imagina, ¿no? Y se han especializado estos armamentos para utilizarse en diferentes escenarios, ¿no? Desde pequeños escenarios, desde armamentos que perforan y estallan bajo tierra para destruir grandes búnkeres subterráneos militares o bases subterráneas, hasta obviamente armas que puedan crear el pulso electromagnético y meramente tumbar, ¿no? La red eléctrica, la producción de energía y comunicaciones, otras armas que podrían estallar en el espacio orbital para inutilizar miles de satélites de un cantazo, o tantas cosas más. Todo eso, sepa usted, mi amigo y mi amiga, se ha ido, ¿no? Trabajando y desarrollando en el uso de estas armas nucleares, no meramente tirar la bomba, el hongo que explote, qué sé yo, 2-3 kilómetros en el aire y desintegre, vaporice, queme y acabe con lo que hay abajo. No. Incluso prácticamente ninguna de las armas que hay actualmente o las ojivas nucleares que hay actualmente tienen muchos megatones. Eso se ha reducido, pero las armas son ahora más destructivas con menos megatones. Qué interesante, ¿verdad? Parece una contradicción de física. Pero la realidad es esa, ¿no? Tienes armas, la mayor parte de esas armas que van a esas cabezas nucleares te hablan como mucho de un megatón, 2, y tal vez como el máximo de los máximos, una ojiva con 3 megatones. O la suma, vamos a ponerlo de esta manera para que se entienda también, la suma de las 6, 7, 8 ojivas que pueden ir en la cabeza o en la punta de un misil, una vez se abre como una escopeta, la suma de todas ellas concentrada en un lugar puede producir 3 megatones, por ejemplo. Y eso es parte de lo que se trabaja. O sea, nuevamente, vuelvo a explicarme. Todas estas nuevas armas han sido desarrolladas para diferentes propósitos. No son genéricas, que todo es lo mismo. Tanto las armas estratégicas como las armas tácticas de uso nuclear o inclusive atómicas. O sea, recuerde, hay bombas atómicas como hay bombas nucleares y ambas utilizan energía nuclear. Una de fisión y una de fusión. La de fisión es la bomba atómica, la de fusión
la bomba nuclear. Ahí tiene ahí la bomba H, por otro lado tiene las bombas de neutrones, y por ahí podemos seguir hablando, inclusive hasta hipotéticas armas como la bomba de cobalto, que sigue siendo hipotética. Pero bueno, dicho todo eso, ¿a qué vamos? Pues precisamente lo que dice el almirante Tony Adamkin, creo que es como se pronuncia, Adamkin, es que hay que prepararse, ¿no?, para una nueva era. Él dice que obviamente las guerras de antaño eran diferentes, que la guerra fría entre las dos superpotencias, Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos, fue otra cosa en un momento dado. Que actualmente, aunque exista una mínima posibilidad de que Rusia, la Federación Rusa, use un arma nuclear contra Gran Bretaña, ¿no?, o Reino Unido, o contra la OTAN, esto hay que de alguna forma u otra atajarlo. Es decir, hay que prepararse, aunque solo tenga un 1% de posibilidad de que esto ocurra. Si no tenemos los planes adecuados y la reacción inmediata o la prevención para poder evitar ser devastados por una guerra nuclear, no hemos hecho nada. Así que hay que invertir en esto, no solamente con dinero, sino con entrenamiento, capacidades militares, alta tecnología y todos los procesos que puedan ser utilizados para evitar que precisamente Rusia pueda tomar la ventaja. Así que el almirante está muy claro con esto, ¿ok? Acuérdese usted de lo siguiente. Él dice que ahora existe una nueva doctrina dentro de las armas nucleares, como sabemos, vimos cómo la cambió Rusia, Estados Unidos modificaba la suya, inclusive Gran Bretaña está en el proceso de modificar su doctrina nuclear, al igual que Francia. Así que vamos a ver unos cambios radicales que tal vez podrían servir, tal vez sí, de disuasivo, o tal vez podrían disparar esto y sacarlo de control, porque recuerde que no hay en estos momentos acuerdo alguno, ni siquiera el START 2, no hay acuerdo alguno. START 2 se vence ahora en el 2025, no hay acuerdo, no hay negociaciones, no hay nada que pueda utilizarse para tratar de frenar la posibilidad, ¿no?, de una guerra termonuclear. Así que tenemos que estar bien despiertos a todo lo que está implicado con esto. Él dice que ahora viene una tercera era. Él habla de la tercera era nuclear, que es lo que trae obviamente este admirante o jefe del Estado Mayor británico. La tercera era nuclear. Esa tercera era nuclear pues nos trae otros acertijos, nos trae obviamente otras situaciones, otros problemas que incluso se habían visto desde el siglo XX. Y esto plantea la posibilidad que en algún momento, como hemos hablado tantísimas veces, sea evidente el terrorismo nuclear. El terrorismo nuclear o terrorismo atómico parte inclusive desde las llamadas bombas sucias, ¿no? Bombas con algún material degradado como uranio empobrecido, puede ser cobalto, puede ser cualquier cosa que se quiera utilizar, el tritio o lo que sea, que puede utilizarse como un explosivo común para contaminar una zona en específico. Partiendo de ese punto de vista, que sería lo más simple, hasta obviamente poder tener un arma de varios kilotones que pueda ser impactado en una ciudad o en un lugar que sea neurálgico o vital para un país específicamente, y que obviamente lo que siempre se teme es que el terrorista no va a destruir una instalación militar, ni va a destruir, qué sé yo, algo específico de la infraestructura. El terrorista, como parte, ¿no?, de cómo podemos definirlo, ¿no?, sus operaciones, van dirigidas al terror, es decir, a hacerle daño, a matar a civiles, a tratar de tener una guerra que sea de desequilibrio o asimétrica, y sobre todo sin tener miramiento sobre quién se ataca bajo un propósito político que puede estar inducido inclusive por la religión, como puede ser en Oriente Medio, como puede ser obviamente meramente a base de ideales o incluso de intereses económicos. Así que la definición es bien interesante, es la que se puede utilizar para señalar a estos supuestos terroristas. Así que vamos a ver qué pasa. Está todo esto ahí en estos momentos, ¿no? Y existe esa gran diferencia, como dije hace un ratito, entre obviamente las pasadas guerras frías del siglo pasado y lo que ahora tenemos en estos momentos. Así que tenemos que darle seguimiento a toda esta situación. Estamos por un momento a otro recibir la llamada del ingeniero Orlando Pla. Supongo que Denis ya debe estar comunicándose con Orlando, así que en un momento vamos a estar con él. Ahora les digo a ustedes lo siguiente, en lo que Denis me trae Orlando. Estamos, recuerden ustedes, el próximo 25 de enero, sábado 25 de enero, 8:30 de la noche, estamos en Orlando, Florida, presentando la conferencia Top Secret 2.0. Ya mismo tengo que poner agua aquí porque si no, me resbala la cosa. Top Secret 2.0. Vamos a estar allá en el Rosen Center Event en Orlando, Florida, en la ciudad de Orlando. Así que esperamos por allá a todos nuestros hermanos puertorriqueños, a nuestros amigos latinoamericanos, todos los que de alguna forma u otra nos dan seguimiento aquí a través de las redes, no solamente a través de mi canal de YouTube, a través de mi canal de Facebook, o mi página de Facebook, que es otra cosa, sino también en otras plataformas donde participamos y en otros programas donde discutimos asuntos de la más interesantes. Así que recuerden, sábado 25 de enero 2025, obviamente.
obviamente. Vamos a estar allá en Rosen Center Event, 8:30 de la noche. Para los boletos, mis amigos, pueden comunicarse a molusco.com. Molusco.com para que tengan, ¿no?, el acceso a nuestra presentación audiovisual y veas allí lo que se supone no debas saber y lo que nadie discute ni expone. Con evidencia, no meramente bla, 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 o que Cheo le contó a Tomás, que le contó a María, y María a Josefa, y Josefa a Santiago, y Santiago me lo dijo a mí en una carta. No, nada de eso. Aquí vamos a hablar directamente de lo que hemos investigado en el campo, en el field, directamente, y con la gente que sabe de estos asuntos. Así que despierta durmiente. Bueno, en un momento estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla. Ya Denise, como he dicho, está en el proceso de conectarlo. Tan pronto ya lo tenga en línea, lo vamos a tener con ustedes. Pero antes de que eso suceda, o que Orlando esté aquí con nosotros en los próximos minutos, hay que señalar lo siguiente también. Algunos de los asuntos que vamos a tratar próximamente en el segundo segmento con Orlando. Bueno, Orlando va a estar hablando obviamente aquí de la situación que está pasando en la República de Georgia. Recuerde que al igual que Ucrania, Georgia era una de las repúblicas soviéticas antes de que en 1991 desapareciera la Unión Soviética, que incluso, esto es importante que lo dejemos aquí claro, usted sabe que se habla muchísimo, ¿no?, de los tratados que había entre Ucrania y Rusia, de que Ucrania fue quien violó los tratados y bla, bla, bla. Bueno, hemos hablado muchas veces de que habían tratados desde 1994 específicamente, cuando decidió Ucrania, junto con otros países, devolver, otras antiguas repúblicas, ¿no?, de la Unión Soviética, que eran países independientes, decidieron devolver precisamente las armas nucleares que tenían en su territorio a la nueva Federación Rusa, que no era herencia de la Federación Rusa, porque era la Unión Soviética, y Ucrania era tan soviética como era Rusia, como lo eran las demás repúblicas. Pero bueno, en aquel momento en que se rompió esto en el 91 y en el 94 se llega al memorando de Budapest. En el memorando de Budapest, búsquelo y se me oriente históricamente para que sepa de qué se hablan las cosas. Allí decidió Ucrania finalmente devolver 3.000, oiga bien, 3.000 ojivas y misiles nucleares que tenía bajo su poder, obviamente, a la Federación Rusa. Primeramente, Ucrania no tenía, creía que no les iban a dar para abajo más adelante, que estos 20 años después no iba a pasar algo así o más, y que luego pues que no iban a tener tampoco el dinero necesario para darle mantenimiento a todo ese armamento, ponerlo al día. ¿Y de qué? ¿Quién le interesaba tener un país tan pobre con tantas armas nucleares? Bueno, ahora en la actualidad pues los militares, los consejeros, los analistas, todos los que en Ucrania tenían acceso de alguna forma en aquel tiempo a estos armamentos o que han analizado la situación, pues nos dicen ahora que fueron muy inocentes, que debieron haber guardado alguna ojiva nuclear. Mi madre. Bueno, vamos unos segundos con el ingeniero Orlando Playa, está en línea. Aquí el webmaster Carlos Figueroa le da un corte a todo esto para que estén los amigos de YouTube con la primera parte. Los amigos de YouTube busquen la segunda parte con el ingeniero Orlando Playa, que te habla Andrew Álvarez. Usted manténgase aquí conectado con nosotros porque continuamos un momento. Así que un poco de agua y regreso con mi directo amigo el ingeniero Orlando Playa.